Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro canal de Regreso al Padre de la Misericordia. El Padre Celestial te espera. Hoy tenemos una invitación muy especial que es Santiago Ariza Pérez. Él es un joven que está recibiendo catequesis autorizado por su mamá a través de este medio. Entonces hoy tenemos la alegría de compartir con él este momento como atrasado. Bueno, buenas noches Eric, bienvenido. Gracias por haber aceptado esta invitación de estar esta noche en la preparación al sacramento de la Eucaristía, también para la primera confesión y para el sacramento de la confirmación, como pedido especial que me hicieron tus padres. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este encuentro. Iniciamos en este momento. Que sea tu amor y tu misericordia tocando nuestras mentes y nuestros corazones para poder aprender a amarte y servirte a través de este ministerio que me has permitido realizar en este hermoso joven que te busca con sincero corazón y que quiere aprender a amarte, a aprender a amar, a amarse a sí mismo, amar a sus padres, amar la naturaleza y amar a todos, fijando su mirada en ti, Señor, que eres su maestro, que eres nuestro maestro y el cual tocas nuestros corazones para servirte y amarte. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy el tema es hermoso porque se habla sobre los signos de la iglesia, los sacramentos como medios de salvación, recordando siempre que la iglesia es el mayor signo del encuentro del hombre con Jesucristo y fue diseñado así, querido por el Señor, el que nos encontráramos y le descubriéramos y le amáramos a través de la Santa Iglesia, y por lo mismo tanto dejó unos signos que son medios de salvación que llamamos sacramentos. Los sacramentos son ese medio de salvación a través de los cuales nos encontramos con Jesús. Hay 7 sacramentos que son medios de encuentro con Jesucristo y a través de los cuales Dios nos comunica la vida. ¿Cuáles sacramentos ves ahí? Bautismo, la Eucaristía, reconciliación, confirmación, matrimonio, de los enfermos y la primera comunión. Muy bien. Por ahí los hermanos separados dicen que ¿dónde dice en la Sagrada Escritura la palabra sacramento? No tiene que decir la palabra sacramento. La Iglesia, con la autoridad que Jesucristo le ha dado, le dio el nombre de sacramento, y es una palabra que viene del latín y que indica encuentro de Jesús con cada uno de nosotros. Pero esos encuentros comunican la vida divina a cada uno de nosotros. Son medios de crecer y de encontrarnos con Cristo para, al conocerlo, pues empezar a relacionarnos y amarlo. ¿Qué es un sacramento? Un sacramento es un rito sagrado en el cual se realiza un encuentro con Cristo mediante signos externos que expresan la vida de Dios y la comunican. Un rito, por ejemplo, el rito de bautismo. Hay agua, hay luz. ¿Qué más es lo que hay? A ver, ¿te acuerdas dónde te bautizaron? Sí, los aceites, los aceites, el agua. ¿Qué más? La luz es lo mismo que el cirio o es diferente. Lo mismo. ¿Qué más recuerdas? Los padrinos son otro signo. Sí, el vestido blanco que por lo general se coloca en el bautismo, o la estola del sacerdote que se le coloca al niño o al joven para decir que tú también eres sacerdote. Son varios signos nomás. En ese sacramento hay varios signos y esos signos significan algo, significan esa presencia del Señor. Todos los 7 sacramentos son sagrados porque a través de él nos encontramos con Jesús y se realizan dentro de la comunidad. El único que a veces se realiza por fuera es el sacramento de la unción de los enfermos, porque se va directamente a la iglesia doméstica, a la comunidad familiar, cuando se le unge al enfermo, y se le unge en los ojos, que en la boca, en los oídos, en las manos y en los pies, o sea, en todos los sentidos, porque a través de los sentidos es que nosotros le fallamos a Dios. Miramos lo que no debemos mirar, o escuchamos lo que no debemos escuchar, hablamos lo que no debemos hablar, y nuestros pies y nuestras manos van hacia sitios equivocados o hacen cosas equivocadas que no le agradan a Dios. Entonces, ese es el único sacramento que se realiza en la casa, aunque ahora pues también se hace una Eucaristía en la cual también se unge a los enfermos, pero cuando ya la persona está en su última etapa de su enfermedad, también se le lleva a la casa. El bautismo. ¿Qué hace el bautismo en nosotros? Nos quita el pecado
y cualquier otra mancha de pecado. Nos da la vida de Dios y nos hace miembros de la iglesia e hijos de Dios. Quitarlo, borrar el pecado y cualquier otra mancha de pecado es del pecado original, o sea, de esa rebeldía que tenemos. Nos la borra, pero eso es una lucha que vamos a tener toda la vida. Por eso es que existen otros sacramentos. Esta nos borra el pecado original y cualquier otra mancha de pecado. Por ejemplo, usted lo bautizaron grande, pues si había pecado antes de los 14 años, con el bautismo quedó perdonado todos los pecados y el Espíritu Santo empezó a habitar en usted. ¿Se acuerda que yo siempre he dicho que en la voluntad humana nacemos y que la voluntad divina la recibimos con su Espíritu Santo en el bautismo? En Mateo 28, 19, 20, ¿qué dice, Eric? Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Muy bien, el bautismo debe ser en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, así como Jesucristo, después de su resurrección, esto no lo dejó estipulado. Primero, id y haced discípulos a todas las gentes, a todas, o sea, Él no envió a unas personitas, sino a todas las gentes. Ese todas las gentes es lo que nosotros llamamos católico, a todo el mundo. Y pide el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y otra cosa es enseñándoles a guardar todo. O sea, un verdadero cristiano guarda todo, vive todo lo que Cristo dejó para vivir, para recibir la gracia de Él. O sea, todo. Primero se hace uno discípulo y luego se bautiza y vive de ahí en adelante todo lo que Jesús dejó. Y hace una promesa el Señor en ese momento también. Y he aquí que yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Eso es una promesa que hizo Dios a su iglesia. Él iba a estar hasta el fin del mundo. El segundo sacramento es la reconciliación. ¿Qué hace la reconciliación? Borra los pecados cometidos después del bautismo. Después del bautismo nosotros cometemos faltas. Entonces esas faltas hay que limpiarlas, hay que borrarlas. Lo encontramos en Juan 20, 19, 23. ¿Qué dice ahí en el texto? Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del hogar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también os pido. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid del Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se les retengáis les quedan retenidos. Muy bien, ahí está muy claro. El primer día de la semana, cuando Jesús resucitó, se le aparece a los apóstoles que estaban encerrados por miedo a los judíos. Claro, ya habían matado a Jesús, todos los apóstoles estaban asustados, escondidos, que no los vieran porque sabía que también venían tras de ellos. Pero Jesús, al presentárseles en la resurrección, sopló sobre ellos y les dio el Espíritu Santo. Dice, les dio una orden. ¿Cuál orden les dio? Perdonad los pecados. Después de haber primero entregarles el Espíritu Santo, les da una orden. A quien perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quien se los retengáis, les quedan retenidos. O sea, no es un invento de la iglesia, está en la misma Sagrada Escritura. Cualquier persona puede mirarla, que es una orden de Cristo y la iglesia como tal lo realiza. Ese encuentro del pecador con Cristo a través de la confesión. También en Santiago 5:16 dice: reconozcan sus pecados unos ante otros y recen unos por otros para que sean sanados. La súplica del justo tiene mucho poder con tal de que sea perseverante. Ahí dice, nosotros tenemos que reconocer el pecado. ¿Y ante quién lo estamos reconociendo? A nivel interior uno lo tiene que reconocerse como tal pecado, porque aquella persona que no se reconoce pecador está fuera del plano de Dios, porque si usted se cree santo no estaría acá, estarían los ángeles, se lo llevarían a usted volando, porque ¿sí? Todos los que estamos sobre la tierra de una u otra manera pecamos, con el pensamiento, con la palabra, con las acciones,
emociones, con las reacciones, ¿sí? Y como tal, si yo ofendo a otra persona, el primero que yo ofendo es a Dios. Debo ser humilde y reconocer ante Jesús que pequé, pero ese reconocimiento, como yo no estoy viendo a Jesucristo y como Jesucristo es el que me perdona a mí a través del sacerdote, yo reconozco ese pecado ante el sacerdote, porque él no dejó otra manera de reconocerlo. Primero a nivel interior, luego voy y lo reconozco delante del sacerdote, y yo delante del sacerdote tengo la certeza de que me perdona ese pecado, porque Cristo le dio esa potestad al darle al Espíritu Santo de perdonarme o no los pecados. Yo misma no me puedo decir a mí misma que voy a perdonar mis pecados, ¿no? No puedo de ninguna manera. Entonces, ¿por qué no hace uno, no reconoce la falta ante el sacerdote o ante aquella persona que yo le he ofendido? Es porque me falta realmente humildad. La comunión o Eucaristía. Comemos el cuerpo y la sangre de Cristo como alimento de vida eterna. Mira que es tan importante que entendamos que a través de este sacramento nosotros recibimos esa vida eterna. ¿Y cuál es la vida eterna? Pues el mismo Jesucristo, su cuerpo y su sangre. ¿Eso se lo inventó la iglesia? No se lo inventó. Esa misma noche que el Señor cenó con los apóstoles, esa noche los instituyó sacerdotes. Él hizo la primera consagración del pan y el vino, se lo dio a los apóstoles que ya en ese instante fueron consagrados sacerdotes, se los dio y ellos comieron. Y dentro de los sacerdotes que estaban consagrados en ese instante estaba Judas. Judas recibió la comunión y fue a vender a Cristo. O sea, ¿por qué? Porque Judas recibió con mala disposición esa Eucaristía. En su mente siempre pensó que el reino de Jesús era en este mundo y que él iba a estar ahí gobernando con Jesús a su derecha porque era su apóstol. Eso era la ambición de él. Muchas ambiciones que nosotros tenemos de poder, de tener cosas, y en realidad no tenemos la disposición de recibir a Jesús como tal y de vivir sus mandamientos. A veces nos parecemos a Judas en eso porque lo recibimos con mala disposición. Por eso, y debemos prepararnos en cada Eucaristía de buena manera para recibir ese cuerpo y sangre de Cristo. ¿En dónde está ese texto que habla de la comunión? Saqué algunos, hay varios, ¿no? Dice ese texto: todo lo que me dé el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Jesucristo, siendo Dios y también el Verbo, vino a hacer la voluntad de su papá, Dios. Él se sometió para que Dios Padre le sometiera a él toda la naturaleza, todas las personas, y luego de someterse a Cristo, entregado todo eso al Padre, pues reinarán por eternidad de eternidades. Pero para que pase eso falta un poco de tiempo. Por eso la única manera de que Cristo, esa promesa, nos dijera: yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, lo vemos reflejado en este sacramento. Es la manera como Cristo está con nosotros hasta el fin del mundo. Él, su cuerpo, su alma y su divinidad. En Juan 6:53-54, ¿qué dice? Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo les resucitaré el último día. Gracias, Señor, por esta palabra. Vean, es en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Hay muchos católicos que ya le han perdido esa conciencia de que está recibiendo es el cuerpo y la sangre de Cristo, y sobre todo de que ese cuerpo y esa sangre de Cristo es necesaria para tener vida en nosotros, vida que dará la vida eterna, ¿no? Dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Está diciendo su carne y su sangre. Y en la Sagrada Escritura, en Juan 6:66, dice que muchos se fueron, porque ¿cómo es eso de que nos está invitando a comer su carne y su sangre? Tanto entendieron que él les estaba diciendo, como decir que él se iba a cortar pedacitos de carne y de su sangre y dárselos a ellos, que él pensó que nos va a hacer antropófagos, vamos a comer su carne y su sangre. Tanto fue lo que les impactó que se fueron, porque su mente todavía no lograba captar que el cuerpo y la sangre que él iba a entregar allá en la cruz, él iba a hacer el mayor milagro, que era entregarlo
hacerlo en ese pedazo de pan y en ese vino, su cuerpo y su sangre. ¿Por qué? Porque Él es Dios y tiene todo el poder para consagrar ese pan y ese vino, y que pan y ese vino sea su sangre. Nosotros vemos un pedazo de hostia y un poco de vino, pero en realidad desde el momento en que el Padre que repite las palabras que Jesucristo dijo, desde ese instante eso ya no es un pedazo de hostia y un pedazo de vino. Vean Lucas 22, 19, 20 que dice que hizo Jesucristo esa noche. Tomó luego el pan y dadas las gracias lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo que es entregado por vosotros, haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar la copa y diciendo: esta copa es la nueva alianza de mi sangre que es derramada por vosotros. Bueno, gracias Señor por esta palabra, bendito seas. Mire, vean, tomó luego el pan, ¿sí? Dio las gracias, esas palabras, y dijo: este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Y les dijo a los apóstoles también: haced esto en recuerdo mío. O sea, les dio una orden de siempre hacer esa celebración. Ahora en 1 Corintios 11, 23, 29, vean lo que nos dice San Pablo. Esas palabras que dice San Pablo son exactamente las que dice el sacerdote cuando consagra el pan y el vino. Léanlas. Porque yo he recibido del Señor lo que yo he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar las gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo que se da por vosotros, haced en recuerdo mío. Asimismo también la copa después de cenar diciendo: esta copa es la nueva alianza de mi sangre, cuantas veces la beberéis, hacedlo en recuerdo mío. Pues cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínese pues cada cual y coma así el pan y beba la copa, pues quienes come y beba sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mira que ahí están, primera medida, las palabras de consagración que se hace en todas las misas. O sea, la iglesia ha sido fiel en repetir esas palabras de Cristo en la consagración. Dice: porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido. Mira que San Pablo está transmitiendo oralmente les está transmitiendo, o sea, está hablando con el pueblo. Esas palabras quedaron escritas ahí por alguno de los escribientes de los apóstoles, ¿sí? ¿Y de dónde recibió eso del Señor? Pues de los apóstoles que fueron testigos de esa nueva alianza que hizo Jesús esa noche al entregar su cuerpo y su sangre. Entonces, este es mi cuerpo que se da por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. O sea, les estaba ahí consagrando y diciéndoles: hagan esto. O sea, yo soy el eterno sacerdote, pero tú vas a hacer esto que yo estoy haciendo. Y desde ese momento, al hacerlo, pues fueron consagrados sacerdotes. Y dice: asimismo también la copa después de cenar diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebiereis, hacedlo en recuerdo mío. Pues cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Muchos nos critican que por qué nosotros vivimos anunciando la muerte de Jesús, por qué en Semana Santa recordamos la muerte de Jesús. Es que es una orden del Señor. O sea, no es solamente anunciar que resucitó, también hay que recordar y hay que reflexionar que Él también pasó por la cruz, que Él murió, porque así lo quiso el Señor. O sea, la iglesia no se está inventando nada. El Señor dice: anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. O sea, hasta que Jesucristo ya vuelva por segunda vez, tendremos que anunciar esa muerte, también como tenemos que anunciar esa resurrección. Dice: por tanto, quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será reo. ¿Reo qué es? Preso. ¿Y allá dónde va el preso? Pues a la cárcel. Será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Por eso es que uno tiene que examinarse. Usted no puede comer el cuerpo y la sangre de Cristo
indignamente. O sea, una persona que está en pecado y no reconoce su pecado, no va y se limpia en el sacramento de la confesión y no mira y examina su vida si la está viviendo como Dios manda, o sea, los 10 mandamientos, entonces usted no se da cuenta como debe ser. Por ejemplo, si está viviendo, digamos, como los 10 mandamientos, que es casado, pues vive dignamente con su esposa y sus hijos y va y recibe la comunión, pero si le ha faltado a su esposa en la falta de respeto, o falta de amor, o falta en las obligaciones como esposo o esposa, debe confesarlo y sobre todo debe cambiar de vida. O sea, una persona antes de ir a recibir la comunión siempre debe examinar. La Sagrada Escritura que dice que muchos están enfermos precisamente por eso, porque no están bebiendo el cuerpo y la sangre de Cristo con toda la dignidad y respeto que debe recibirse, o por lo menos, digamos, una persona que es ministro de la Eucaristía, a veces no toman en cuenta que es el cuerpo y la sangre de Cristo lo que llevan en sus manos, lo que están portando en sus manos es el cuerpo y la sangre de Cristo, no es cualquier pan o cualquier vino, no, ya es cuerpo y sangre de Cristo y se debe portar también con la dignidad y el respeto que se debe portar, porque dice, pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Y fíjese que es la persona que come el cuerpo y la sangre de Cristo, tiene un castigo, lo dice muy bien la Sagrada Escritura. ¿Cuál es? Pues que se enferma espiritualmente y se va alejando poco a poco de Dios. Por eso hay que confesarse y recibir la comunión tal como Dios la manda. La confirmación, el sacramento de la confirmación, es la cédula de ciudadanía cristiana. O sea, si usted no se ha confirmado todavía, no tiene la cédula de ciudadanía cristiana, porque no ha confirmado usted con su boca, con su propio compromiso, que yo soy parte de la iglesia. Cuando estabas bebé, o sea, los padres de familia y los padrinos dijeron sí al Señor, quiero ser parte de la iglesia, pero nosotros tenemos también la oportunidad a través de la confirmación de decir sí quiero ser parte de esa iglesia, comprometerme como miembro de la iglesia, vivir como miembro de la iglesia y amar a Cristo a través de su iglesia, porque un cristiano sin iglesia no es cristiano en su totalidad, porque le falta el cuerpo, vivir en medio del cuerpo de Cristo. La confirmación nos da la fuerza del Espíritu Santo para rechazar los ataques del demonio y vivir como auténticos cristianos, es decir, como testigos de Cristo. O sea, en el momento que usted se confirma va a decir, yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo de que Cristo vino al mundo en carne y sangre, murió por mí también, me da cada día su cuerpo y su sangre y me prepara para la vida eterna. O sea, yo soy testigo ante el mundo. Un cristiano que no da testimonio de su vida cristiana no está haciendo nada, porque realmente cuando yo me confirmo es para dar ese testimonio de que Cristo vino al mundo, murió, resucitó y que está en medio de nosotros. ¿Qué dice Hechos 1 del 7 al 8? Los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿Es en este momento cuando vas a restablecer el reino de Israel? Lea, siga. Él les contestó, a vosotros no os toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad, sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Vean, es que, ¿qué pasaba? Los discípulos todavía no entendían que el reino de Dios era espiritual. El pueblo de Israel pensaba, y los mismos discípulos pensaban, que el reino que él iba a instaurar en Israel y que iba a acabar con la pobreza y con todo el pecado que había ahí. Y judíos todavía siguen pensando que es que el reino de Dios es de prosperidad y económica, y no es así. O sea, el reino de Dios es un reino en el
el corazón de cada uno de nosotros. Y claro está que Él va a reinar como Dios en medio de nosotros en su totalidad, pero cuando Él venga por segunda vez. Mientras tanto, esta vida es una prueba para crecer en ese amor de Dios, para desarrollar todas las habilidades y todas las cualidades para vivir en Dios. Ellos le preguntaban por ese reino, pero Él les contestó: a vosotros no os toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad, sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Eso es lo que nosotros recibimos en la confirmación. Recibimos la fuerza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo recibimos en el bautismo, pero en la confirmación recibimos aún mayor fuerza de ese Espíritu Santo para ser testigos. La palabra, vea que eso tampoco se lo inventó la iglesia. La palabra lo dicen en Hechos 1:7-8. Para ser testigos del amor de Dios es la confirmación. Por eso es que nosotros los cristianos llamamos a la confirmación la cédula de ciudadanía cristiana. En Hechos 8:14-17, ¿qué dice? Al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaria había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran al Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos. Únicamente habrían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Mira que para que pudieran recibir el Espíritu Santo, los apóstoles Pedro y Juan bajaron y le impusieron las manos. Es lo mismo que la iglesia sigue haciendo. Mira esa foto. Eso es lo que hace el obispo, que es sucesor de los apóstoles: imponer las manos sobre el que va a confirmarse, sobre aquel que está decidido a ser parte de la iglesia. Y con eso recibe la fuerza total del Espíritu Santo, la fuerza, porque el Espíritu Santo se recibe en el bautismo, pero aquí es como la unción total del Espíritu Santo. Bueno, hay gajes del oficio. Bueno, entonces es importante eso, que el obispo imponga las manos. Él es el que nos confirma, él es el que nos acepta en la iglesia, en su totalidad, ya con mi compromiso. Y en 1 de Juan 4:4-6 dice: vosotros, hijos míos, sois de Dios y los habéis vencido, pues el que está en vosotros es más que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan según el mundo y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios. Quien conoce a Dios nos escucha. Quien no escucha no es de Dios. Quien no es de Dios no nos escucha. En esto conocemos que el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Mira, véalo ese último párrafo. Nosotros somos de Dios. Quien conoce a Dios nos escucha. Quien no es de Dios no nos escucha. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. O sea, aquel discípulo que no escucha a la iglesia, que no obedece a la iglesia, no está escuchando a Cristo ni está obedeciendo a Cristo. No lo está, porque no está escuchando ni está obedeciendo a la iglesia. Y dice muy claro la palabra, dice: en esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. O sea, el espíritu de la verdad es hacerle caso, escuchar a la iglesia, y el que no hace caso a la iglesia está en el error. ¿Lo ha inventado la iglesia? No, ahí está en la palabra. Así que aquel que no cree en los sacramentos y en lo que hacen los sacramentos está en el error y está fuera de la misma iglesia por su propio error, o sea, por su propia falta de conocimiento o por su propia rebeldía de no aceptar esos sacramentos. El otro sacramento que hay es la unción de los enfermos. ¿Qué hace el sacramento de la unción de los enfermos? Ayuda al enfermo a recuperar la salud. Si esto corresponde a la voluntad de Dios, eso no es magia, o a morir como buen cristiano. Mucha gente dice: pero ¿cómo? ¿Para qué? ¿Yo para qué me voy a poner ese sacramento? Pero es que la palabra de Dios lo dice. O sea, en Santiago dice: ¿está enfermo alguno entre vosotros? Llame a los
los presbíteros de la iglesia que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Entonces, eso es lo que hace la iglesia, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. ¿Que se levante de qué? Pues del pecado. Eso tampoco se lo inventó la iglesia, también está ahí en Santiago 5. La oración del presbítero salvará al enfermo, y dice salvará, o sea, ¿por qué? Porque el sacerdote es un medio de salvación para todos nosotros. Ahora, que ellos sean pecadores o no pecadores, ya es cuestión de él y Dios, pero Dios obra a través de él ese sacramento. En Marcos 6, 13, 16 dice: los discípulos expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Pedro, Pablo en la actualidad, o sea, cuando un sacerdote unge, si la persona tiene la suficiente fe de que es Cristo el que actúa a través del sacerdote, la persona se puede curar si es voluntad de Dios. Si no es voluntad, pues se lo lleva el Señor, pero por más de que el sacerdote le coloque el aceite, unja al enfermo, no quiere decir que Dios esté obligado a hacer el milagro de sanarlo, no, es voluntad de Dios, y si es el tiempo de que ya se vaya, pues la persona, porque todos tenemos un tiempo, pues se irá. Y en Marcos 16, 18 dice: expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. O sea, eso es una práctica que ha tenido la iglesia desde siempre. O sea, Jesucristo lo hacía, sus apóstoles y sacerdotes lo hacían, los sacerdotes que eran los apóstoles, ¿no? Porque no eran sacerdotes judíos, sino los apóstoles, y lo sigue haciendo la iglesia actualmente. Y viene el último sacramento, que es el orden sacerdotal. Los sacerdotes o presbíteros o ancianos, según la traducción, ahí aparece. Entonces, ¿qué hace los sacerdotes? Dice: hace a los hombres que lo reciben pastores de la iglesia y representantes de Cristo. Ahora miremos eso en Lucas 22, 19. Dice: tomó luego pan y dadas las gracias, lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. Ahí, en esa noche, fue ordenado sacerdotes, vuelvo y repito, los apóstoles. Y los apóstoles de ahí en adelante, por imposición de mano, nombraron a otros y ungieron a otros sacerdotes. En Hechos 6, 5, 6 dice: pareció bien la propuesta a toda la asamblea y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles y, habiendo hecho oración, les impusieron las manos. ¿Quién les impusieron las manos a toda esa cantidad de hombres? ¿Cuántos fueron? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sacerdotes fueron hechos por los apóstoles en los primeros momentos. Nombraron a estos sacerdotes. ¿Cómo lo hicieron? Los presentaron los apóstoles a la iglesia, a la comunidad. Vieron que eran personas que sí podían ejercer el sacerdocio porque llevaban una vida buena, una vida santa, una vida según Dios. Les hicieron oración y les impusieron las manos. Ahí está cuando el obispos imponiéndole las manos, que ordenan sacerdotes. Siempre se ha hecho desde el mismo instante en que se fundó la iglesia. Entonces, ¿cuál es la iglesia de Cristo? Pues la que cumple todas estas prácticas religiosas a través de los cuales nos encontramos con Cristo y recibimos la gracia de Dios, cuerpo y la sangre de Cristo, recibimos la vida eterna y condición para resucitar en el último día. Por último, el sacramento del matrimonio. Entonces, ¿qué hace el matrimonio en los esposos? Hace de los esposos un signo del grande amor que existe entre Cristo y la iglesia, y los ayuda a cumplir bien sus deberes de casados. Dice Mateo: él respondió: ¿no habéis leído que el Creador desde el comienzo lo hizo varón y hembra, y que dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne? Y en Efesios dice: las mujeres a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, el Salvador del cuerpo. Así como la iglesia está sumisa a Cristo,
Así también las mujeres deben estarlos a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua en virtud de la palabra, y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Así deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer se ama a sí mismo, porque nadie aborreció jamás su propia carne, antes bien la alimenta y la cuida con cariño, lo mismo que Cristo a la iglesia, pues somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne. Gran misterio es este, lo digo respecto a Cristo y la iglesia. En todo caso, en cuanto a vosotros, que cada uno ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer que respete al marido. Mira que ahí hay dos cosas. Ahí habla del matrimonio entre el varón y la mujer, y le dice: la mujer debe ser sumisa a la cabeza, o sea, al marido, ser sumisa, o sea, no debe ser pendenciera, ni peleona, ni rebelde. Y también dice: el marido tiene que amar a su esposa como Cristo ama a su iglesia y como él mismo ama su propio cuerpo. Entonces hay dos cosas. Ahí figura Jesús, el hombre, amando a su mujer como ama a su propio cuerpo, y Cristo ama a su iglesia porque es su cuerpo, y la iglesia como tal, siendo el cuerpo de Cristo, debe ser sumisa a Cristo y ser obediente y hacer todo lo que Cristo ha pedido para salvarse. Este texto bíblico es de un rico contenido, Efesios 5, 22, 32, porque ahí está la calidad del amor entre las parejas y la calidad de nosotros como cuerpo de Cristo, el amor de nosotros a Cristo, que es en sumisión y en amor, y es en respeto, ¿no? Eso es un misterio, ahí lo dice, gran misterio es este, lo digo respecto a Cristo y la iglesia, o sea, que Cristo y la iglesia, que es, ahí la figura que muestra que la iglesia es el cuerpo y la sangre de Cristo, o sea, es la mujer, ¿no? O sea, tiene las dos preponderancias, mujer, que es figura de la mujer como tal, natural, mujer común y corriente, y la mujer como iglesia, o sea, también por eso se habla de iglesia doméstica donde también habita Cristo. Se lo han llamado a través del sacramento del matrimonio, porque el hecho de que dos personas vivan juntas no quiere decir que haya un matrimonio que haya llamado a Cristo para que viva en medio de ellos, porque el matrimonio es de tres, es de Cristo, el esposo y la esposa. Si no han llamado, todavía no es un matrimonio bendecido por el Señor, porque no llamaron a Cristo a vivir con ellos. Bueno, muchísimas gracias por aceptaste esta invitación a tu formación, a tu preparación. Espero que esto te sirva. ¿Tienes alguna pregunta? No, ninguna. Bueno, entonces muchísimas gracias y nos vemos para que podamos terminar este encuentro con el Señor. En el nombre del Padre, del Espíritu. Gracias, Señor, por darnos el alimento, el refugio que nos das para protegernos de los males que hay en el mundo. Gracias, Señor, por darnos otro día más de vida para que lo pasemos con nuestras familias. Gracias, Señor, por permitirme estar aquí adquiriendo conocimientos sobre ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Chao, Eric. Entonces nos vemos el próximo encuentro. Chao. Bueno, no se les olvide compartir este video. Poco a poco iremos profundizando en estos misterios de los sacramentos. Por ahora es como mostrarles a través de la Sagrada Escritura que estos sacramentos existen en la iglesia. Lo que se hace está todo en la Sagrada Escritura. Muchísimas gracias. Buenas noches.